Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están mal? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes. Aunque usted no crea, siempre me pongo tenso cuando tengo que enseñar. Tengo, no sé, 20, casi 30 años de estar enseñando, pero igual me pongo tenso. Bueno, en lo que respecta a mí, los días domingos, quisiera comenzar una serie de estudios que quiero llamar Fundamentos. ¿Ya? Fundamentos. ¿Son importantes los fundamentos? ¿Sí? ¿Están aquí, cierto? Sí, están aquí, ya. Bueno, perdón. Aquí está, por fin. Los fundamentos de la fe. Vamos a estudiar en Romanos, ¿ya? Pero quisiera que viéramos dos pasajes separados, pero que tienen relación con lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el fundamento, según la Biblia, el fundamento de cualquier vida espiritual es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Luego dice, no vamos a continuar ahí, pero note que el fundamento es el inicio, y el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día de Cristo la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es importante el fundamento, ¿cierto? Muy importante el fundamento, porque es sobre el fundamento que se sobreedifica cualquier cosa. Puede ser que usted edifique con cosas preciosas, o usted puede edificar con cosas que son perecibles, con la madera, heno, hojarasca, que cuando son probadas por el fuego, ¿qué pasa con ellas? Se convierten en cenizas, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, aquellas cosas preciosas como el oro, la plata, las piedras preciosas, que todos tienen un símbolo bíblico, esas cosas no se queman, sino se purifican. ¿Ya? Pero vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 6. Hebreos, el capítulo 6 y el versículo 1. Hebreos, el capítulo 6. Dice el autor de Hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento ni de obras muertas y de la fe en Dios. El fundamento, aunque el fundamento es Jesucristo, el único fundamento es Jesucristo, ese fundamento se compone de muchas cosas. Se compone, por ejemplo, de la fe en Dios, se compone del arrepentimiento cuando nosotros llegamos a comprender la voluntad de Dios y que hemos sido rebeldes, que nos hemos opuesto a la voluntad de Dios y que hemos puesto todo tipo de tropiezo para que Dios no haga su voluntad en nosotros. Y las obras muertas y de obras muertas. De obras, yo no sé si usted evalúa su vida y hay momentos que usted diría, ¿sabes qué? Esto me gustaría no haberlo vivido. Me gustaría no haberlo hecho. Me gustaría no haberlo dicho.
me gustaría no haber tomado esta decisión, ¿ya? Pero en realidad, o sea, nosotros podemos verlo así, pero las obras muertas son todas las obras que nosotros hacemos lejos de la voluntad del Señor. Son obras muertas. Pero lo que quiero ilustrar es que nosotros necesitamos, para edificar una vida espiritual, necesitamos establecer el único fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y aquí en Hebreos nos dice, no echando otra vez el fundamento. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez el edificio, la construcción, quedó mal. ¿Le ha pasado eso? De que la casa quedó chueca. Y como quedó chueca es inhabitable. Y como quedó chueca es peligrosa. Yo me recuerdo que una vez fui de visita a familiares en el campo y me tocó dormir en una pieza de adobe, en un camarote en la parte de arriba, y el muro estaba así torcido. Y estaba encima de mi cama. Yo creo que al final me dormí de cansancio, pero todo el rato mirando el muro que se me podía venir encima, ¿cierto? Era una casa, ¿cierto? Pero había un problema, la casa estaba torcida, se había deteriorado con el tiempo, a lo mejor el peso del techo se lo llevó, no sé, pero esa casa había que construirla de nuevo. Y es triste cuando nosotros tenemos que reconstruir nuestras vidas. Es triste cuando tenemos que desechar todo lo que hayamos hecho y volver a poner el fundamento. Volver a colocar el fundamento de fe y volver a construir nuestra fe en Dios. Otra vez volver a la Biblia, cosa que hicimos en un momento, pero que después lo dejamos porque nos aburrió, nos cansó, no sé, vimos que no funcionaba y dijimos, ¿sabes que esta cuestión no funciona? Así que no voy a continuar, mejor voy a seguir mi vida y simplemente voy a ir de vez en cuando a la iglesia. Pero cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios te hace entender tu error, tú tienes que volver a echar el fundamento. Tienes que volver a establecer correctamente la edificación sobre tu propia vida. Entonces, por eso quisiera que llamáramos este estudio fundamentos, el fundamento de la fe. ¿Ya? El fundamento es la base sólida sobre la que se edifican otras cosas, ¿cierto? Nosotros necesitamos recordar la importancia de ese fundamento en nosotros. Y para estudiar esto, vamos a ver el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Esta es la carta que Pablo escribe a los romanos y hay varios elementos que se declaran aquí y dice que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. ¿Ya? Y sabemos que el evangelio es el fundamento. ¿Entiendes? El fundamento. El evangelio tiene que ver con Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el fundamento, esta es la piedra principal de cualquier edificación espiritual que nosotros podamos hacer. ¿Entiendes? Sin este fundamento, sin este evangelio, nosotros todo lo que hagamos, nosotros podemos participar en los rituales de alguna denominación, de alguna religión, podemos seguir los lineamientos, podemos seguir las doctrinas, pero si no tenemos el fundamento, el edificio va a estar torcido y con peligro de derrumbe. ¿Ya? Entonces,
el fundamento es el Evangelio de Dios. Y dice en versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es el fundamento de la fe. Significa de que tenemos que creer fundamentalmente en la resurrección del Señor Jesucristo. Y este es aquí donde tropieza la inmensa mayoría del mundo. Porque el mundo puede creer que Jesucristo fue primero un personaje histórico, lo veíamos el día miércoles, fue un personaje histórico que a lo mejor fue una buena persona, fue un maestro excelente que admiró incluso a sus adversarios con la doctrina que él entregaba, y que finalmente murió en una cruz. Y hasta ahí todo es creíble, todo es aceptable. Pero cuando se habla acerca de que Él resucitó de entre los muertos, ahí, ¿sabes qué? No, mira, eso no me interesa. No, eso es ya locura, eso es para gente fanática, absurda. Nosotros somos idénticos a las personas que vivieron en el primer siglo. Aunque nuestro entorno, la tecnología, la forma en que vivimos es totalmente distinta, las personas, los seres humanos de aquel tiempo eran iguales. También dudaban, también tenían conflictos, también tenían problemas. Sin embargo, ellos se convencieron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos lo vieron resucitado, a pesar de sus dudas. A pesar de que humanamente no lo podían creer, sin embargo, Dios les dio pruebas irrefutables de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Mira, vamos a ver Hechos capítulo 1. También este libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Versículo 1 al 3, dice en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ya? Los apóstoles no eran personas distintas a nosotros. Ellos también, cuando vieron a Cristo morir en la cruz, dijeron, esto se acabó. De hecho, Pedro se fue a pescar otra vez. Porque en realidad, mira, nosotros, dicen estos discípulos que iban camino a Emaús, no saben que van hablando con el mismo Jesucristo y les dice, nosotros creíamos que Él era el Cristo. Nosotros creíamos, tiempo pasado, que Él era el Cristo, pero Él fue crucificado y murió. Y quedan hasta ahí llegó la historia. ¿Me entiendes? Pero cuando Jesús comienza a aparecérseles y empieza a darles pruebas indubitables, como a Tomás, por ejemplo, Tomás dijo, yo no voy a creer si no veo sus dedos, su mano atravesada por un clavo, si veo su costado roto, yo no voy a creer esas cosas. Y Jesús se le aparece, le dice, mira Tomás, ven, mete tu dedo aquí y mete tu puño en mi costado. ¿Quieres comprobarlo? Pruebas indubitables a personas que no podían creer, que eran personas semejantes a nosotros. ¿Ya? Entonces, el fundamento de fe es entonces el Cristo profetizado o prometido por Dios a través de sus profetas en las santas escrituras, que nació como hombre y vivió entre nosotros, mostrando toda la misericordia de Dios, mostrando el poder, la sabiduría, la santidad. La Biblia dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca,
y esto lo dice un hombre que vivió 24 horas al día con él 3 años y medio. O sea, nunca le vio cometer un pecado, decir una palabra sucia, una palabra de doble sentido, nunca una mala intención, nunca. Y él era un testigo, estaba mirándolo ahí, siguiéndolo, aprendiendo de él, pero al mismo tiempo siendo un testigo, viéndolo. Dice Romanos 1:3, dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, él era un hombre como nosotros, un hombre con nuestras debilidades, con nuestras luchas personales y todas las cosas, pero también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo es tan clave que si Cristo no resucitó, entonces todos estamos en nuestros pecados. No significa de que Dios no existe, significa de que orar a Dios es inútil, de que obedecer su palabra es absurdo. ¿Te das cuenta? Si la resurrección no existe, entonces toda nuestra fe es absolutamente inútil. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer lo que Dios dice en su palabra? ¿O lo vas a rechazar? Son dos opciones, ¿cierto? No hay un camino en el medio. Sí, yo creo más o menos, yo creo en algunas cosas. No, o crees o no crees, ¿cierto? El Señor dice en su palabra: he aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge el camino de vida para que vivas. Escoge el camino de vida. O sea, es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión racional que nosotros determinamos cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces, sobre este fundamento, nosotros vamos a edificar nuestra vida espiritual. Hay muchos que dicen: no, sí, yo creo, pero hacen lo que quieren. Viven su vida a su manera. En lugar de seguir al Señor, siguen sus propios lineamientos, siguen sus propios preceptos, sus ideas personales, sus razonamientos, en lugar de seguir la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ya? Cristo murió, pero fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Y nosotros tenemos que entender que esto es un fundamento de la fe. Ahora, este fundamento se basa en las promesas que Dios ha hecho en su palabra a través de sus profetas. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar dando vuelta ahí en ese pasaje. Es importante porque uno va memorizando o va profundizando su entendimiento de lo que dice la Biblia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Sería larguísimo, hermanos, mencionar cada vez que aparece
la promesa de Dios en el Antiguo Testamento respecto a la venida del Mesías. La primera promesa aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor, hablando con Adán y Eva que han caído en pecado, le dice: y la simiente suya, mejor lo voy a leer, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando con la mujer, con Eva, ¿ya? Y le está diciendo algo raro, que seguramente Eva dijo, quizás qué fue lo que dijo Dios, ¿cierto? Dijo, pero que iba a poner enemistad. Y esta es una declaración de guerra, podríamos decir, donde la serpiente, en este caso que representa a Satanás, se convierte en el enemigo de Dios. Es enemistad. Es una diferencia tan grande que lleva a esta guerra espiritual entre el diablo y la simiente de la mujer. Esto que escribió Moisés hace 4000 años era completamente incomprensible. Hasta que el Espíritu Santo engendra de María al que habría de ser nuestro Salvador. ¿Entiende? Otra cosa difícil de aceptar, ¿cierto? Que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, no es el hijo de su marido, no es el hijo de José, su marido, es el hijo de Dios, engendrado en ella por el Espíritu Santo. Hermanos, Génesis capítulo 22, no lo vamos a ver, pero Génesis 22, Abraham ofreciendo a su hijo Isaac por la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 12, un cordero sacrificado para liberar al pueblo de Israel. El Salmo 22, qué increíble, las palabras de Cristo en la cruz escritas hace 1500 años atrás. Isaías capítulo 53, todo el mundo reconoce, ¿cierto?, las palabras de Isaías, que son las palabras que hablan o describen al Cristo que va a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Dios profetizó o prometió el Evangelio, la venida del Cristo, del Mesías, a través de las Escrituras, a través de miles de años, Señor. Hermanos, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es producto de miles de años de revelación de Dios. ¿Entiendes? Ahora, este fundamento se basa en las promesas de Dios por sus profetas, ya en las Santas Escrituras. Y esto es lo maravilloso de que Dios ha utilizado hombres a lo largo de toda la historia. Le voy a pedir que volvamos otra vez a Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo vive en un mundo donde el 50% de los habitantes del mundo son esclavos. Ser esclavo no es un título agradable, no es algo bonito. Es decir, hoy día usted podría decir: yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy, no sé, soy ingeniero nuclear, no sé qué cosa, ¿cierto? Y usted diría: esto es algo de lo cual sentirse orgulloso. Pero Pablo se siente orgulloso de ser siervo, y esta palabra siervo en realidad quiere decir esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo, ¿ya? Y él se describe a sí mismo como esclavo porque ve a Jesús como su Señor. ¿Se entiende?
Ahora, ¿usted comparte la misma fe de Pablo? ¿Ve a Jesús como el Señor de su vida? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se sabe eso? ¿Es por un sentimiento? ¿Es por una idea, un razonamiento que yo tengo? ¿O es por hechos concretos? Es a través de hechos concretos, ¿cierto? El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra, ¿cierto? Entonces, claramente, si usted ama a Dios, si usted pone a Dios como el Señor de su vida, usted va a guardar los mandamientos de Dios, sea que sea fácil para usted o que sea algo difícil, ¿cierto? A Dios se le sirve a través de sacrificios. Para algunos, aunque ustedes no lo crean, estar acá es un sacrificio, ¿ya? Es un sacrificio, es algo, no quiero, pero lo voy a hacer, yo tengo mis razones para estar acá, ¿cierto? Es un sacrificio. Y sabes que la Biblia dice, en Hebreos capítulo 13, que de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios, Dios se agrada, porque estás buscando al Señor. Aun cuando te cuesta, aunque estás luchando, ¿cierto? Pero Dios ve la actitud del corazón y dice, mira, te cuesta una enormidad, tienes muchas razones para estar en otro lado, pero estás acá. ¿Entiendes? Entonces, un esclavo ve a Jesucristo como su Señor. Y aquí vamos a ver Romanos capítulo 10, que es tan conocido para todos nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ya? Y este es el primer elemento de la salvación de una persona. Cuando una persona reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Otra vez por un sentimiento? ¿O lo sabes por hechos concretos? ¿Cierto? ¿Obedeces la palabra del Señor o simplemente es una idea? ¿Entiendes? Tienes que tomar en cuenta lo que dice la Biblia. El versículo 9 otra vez dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí hay dos elementos. Uno es la obediencia, declarar a Jesucristo el Señor de tu vida, y el segundo elemento es la fe. Creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Entiendes? ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo dice en sus santas escrituras. ¿Entiendes? Porque Dios lo dice. Porque Dios no miente. Porque cada vez que Dios hace una promesa, Dios la cumple. Y nosotros lo podemos experimentar en nuestra propia vida, que así es. ¿Entiendes? Dios cumple sus promesas. Ahora, cada persona que cree el Evangelio de Dios recibe o acepta o declara a Jesucristo como el Señor sobre su vida. En Lucas 6:46, Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? La razón por la que no hacen es porque o no entienden o no quieren que Jesús los gobierne. Pretenden tener los beneficios de la salvación, pero no quieren tener las responsabilidades de la fe. ¿Entiendes? Es muy bueno, ¿cierto?, que Dios me ayude cuando estoy en problemas. Es muy bueno que mi matrimonio se esté hundiendo, yo busco a Dios y el Señor me ayuda. Es muy bueno que me estoy muriendo porque no tengo trabajo y yo clamo a Dios y el Señor me rescata y me ayuda y me da un buen empleo. Estoy enfermo y clamo a Dios y Él me sana. Son beneficios, pero también eso trae responsabilidades. Entonces mucha gente dice, no, si yo creo en Dios. Claro, creo en Dios cuando lo necesito. Creo en Dios cuando Él me puede ayudar, pero no creo en Dios cuando Él me necesita. Cuando Él quiere que yo haga algo. Entonces eso hace algo diferente. Ahora, Pablo se describe a sí mismo como siervo de Dios
pero también esta palabra podemos utilizarla de una manera distinta, en el sentido que no solo se usa para describir a un esclavo, esta palabra siervo se usa para describir a los grandes hombres de Dios a través de la historia. Moisés, por ejemplo, fue esclavo o siervo de Dios. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 2. Josué 1, 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Ya lo tienen ahí, yo creo. Josué 1, 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La Biblia describe a Moisés como siervo de Dios, ¿cierto? Y esta palabra, otra vez, recordar que la palabra significa esclavo, pero en un sentido positivo también significa que una persona que sirve a Dios, que es un instrumento de Dios. Aquí también en Josué capítulo 24, versículo 29, Josué 24, 29, dice, me pasé por varios libros. Josué capítulo 24, versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Ya? Aquí hay otro hombre que también es considerado en la Escritura, en la Biblia, considerado como siervo de Jehová. Ahora Amós, está de los profetas menores, ¿cierto? Tenemos a Amós, capítulo 3 y el versículo 7. Amós 3, 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. Mira qué interesante lo que dice ahí, porque muchas veces nosotros nos encontramos en la disyuntiva de que no entendemos la voluntad de Dios. No entendemos, ¿sabe qué? Leo la Biblia, no entiendo nada. ¿Por qué será? Porque Dios revela su palabra, su secreto, a sus siervos. A sus siervos. No significa a los pastores, no es eso, sino a quienes le sirven. A quienes le sirven. Usted y yo, hermano, no hay diferencia entre nosotros. Todos somos servidores de Dios. Si yo sirvo a Dios, el Señor me revela su voluntad. Si yo no le sirvo, el Señor no me va a mostrar nada. No voy a entender, voy a mirar, va a parecer chino. ¿Me entiende? Entonces Dios revela su voluntad a quienes le sirven. También Jeremías capítulo 7, versículo 25 al 27. Jeremías, el capítulo 7, versículo 25 al 27. Dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Qué increíble, porque la Biblia muestra, hermanos, un aspecto de servir a Dios que es la frustración, en el sentido de que la gente no quiere oír, no quiere escuchar el llamado de Dios.
Dios está llamando continuamente y lo hace a través de personas que sirven a Dios. Pero la naturaleza humana nos hace alejarnos de Dios. ¿Entiendes? Todos tenemos esto dentro, el deseo de, no sé, hacer otra cosa, buscar nuestro propio camino. ¿Entiendes? Es una rebeldía, es como el adolescente, ¿cierto? El adolescente que no quiere obedecer a sus padres, que no quiere hacer lo que quiere, no quiere parecerse al papá, no quiere parecerse a la mamá, quiere ser diferente y quiere vivir una vida distinta. Es así como nos comportamos con Dios. Bueno, Pablo está colocado dentro de una larga lista de siervos de Dios, y ser siervo de Jesucristo describe una obligación de amor. Quiero expresar de que aunque es una responsabilidad, uno no lo debe hacer por fuerza. ¿Me entiendes? Una de las cosas que me ha costado 30 años entender, de que yo no voy a convencer a nadie si Dios no convence a esa persona. Yo puedo rogar, ir a visitar, yo puedo suplicar, yo puedo llorar de la persona, y la persona no va a cambiar si Dios no cambia su corazón. Esto es algo que Dios tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y nosotros simplemente tenemos que cumplir la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Entonces es una obligación de amor, pero también es un gran honor de un oficio al que hemos sido llamados para servir a Dios. Entonces, servir al Señor, ¿dónde queda dentro de tus prioridades? ¿Está dentro de tus prioridades? Si tú piensas hoy día en cuáles son tus planes, ¿cuál es la planificación de tu vida? ¿Cierto? Tu mentalidad hacia el futuro. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cierto? No, estoy pensando en las vacaciones. Estoy pensando en una casa que me quiero comprar. Estoy pensando en estudiar y tener un título superior. ¿Qué estás pensando? Pregunto, ¿Dios está dentro de tus planes? ¿Está dentro de tus planes? ¿Entiendes? Entonces deberíamos considerarlo a Él como el centro, el corazón de todo lo que hacemos. No por obligación, no por fuerza, sino porque lo amamos, porque hemos visto su obra, porque Él nos ha rescatado innumerables veces. No solamente nos dio a su Hijo para ser salvos, sino que todos los días de la vida el Señor nos está levantando del lugar donde estamos hundidos. ¿Ya? Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Están cansados? No, si quieren ir para la casa, vayan nomás, no hay problema. Vayan nomás. Romanos capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es enviado de. Enviado, es un enviado. Lo que nosotros diríamos hoy día un misionero. Es un misionero. Entonces, Dios está llamando a muchas personas. A todos nosotros nos ha llamado. A mí me llamó, ¿cierto? Yo también, porfiado, ignorante, tenía mis propias ideas. Sin embargo, de alguna forma el Señor me llamó, me convenció de que era el camino correcto y cambió mi vida. ¿Ya? Ahora, Dios sigue hoy llamando personas, ¿cierto? Porque, ¿sabes qué? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos vidas limitadas. Y por mucho que queramos vivir eternamente, hermanos, tu vida, la mía, se va a acabar en algún momento. Por eso Dios sigue llamando personas, sigue llamando a otros para que continúen la obra. ¿Ya? Entonces, en este caso, Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Mira, en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 2. 1 Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Con todos los que en cualquier lugar, incluso acá,
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El llamado involucra no solamente ir a predicar el Evangelio, sino que el llamado también es un llamado a ser santos. Santos, no un santo parado como una imagen, ¿cierto? Sino un santo vivo, un santo viviente que vive la doctrina apartado para el Evangelio de Dios. ¿Entiendes? Mira, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay a nuestro alrededor nos aleja de Dios. Todos tenemos un celular, ¿cierto? Tenemos la facilidad increíble para encontrar pornografía, para encontrar lo que se te ocurra. Si quieres fabricar un arma, si quieres fabricar ácido, si quieres fabricar una bomba atómica, vas a encontrar ahí. ¿Entiendes? Hay tanta maldad disponible a nuestro alrededor, pero Dios nos ha llamado a ser diferentes. ¿Entiendes? A ser santos, a ser como Él, a seguir su voluntad, a vivir de acuerdo a su evangelio. Entonces somos llamados, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que entender la importancia. Mira, Romanos capítulo 11, versículo 29, Romanos 11, 29, dice, porque irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones. El don es un regalo, ¿cierto? Entonces Dios da la salvación como un regalo, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y el llamamiento. O sea, tan irrevocable como que nadie puede quitarte la salvación que Dios te ha dado, tampoco nadie puede deshacer el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y eso es increíble, hermanos, porque a lo mejor nosotros escuchamos el llamado el primero, y salimos, ¿cierto? Vamos a hacer la voluntad, igual que Abraham. Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que tú no conoces, ahí te voy a mandar. Y Abraham, obediente, sin saber nada, sin tener iglesia, sin tener Biblia, sin tener otro creyente al lado, partió obedeciendo la voluntad de Dios. Y así es como Dios nos llama. Y a veces nosotros respondemos de esa manera, con mucho entusiasmo. Pero hay un momento que a lo mejor pasan cosas en nuestras vidas, o decepcionamos a Dios, que es difícil porque Él conoce nuestras vidas antes y después, o nos decepcionamos a nosotros mismos. Y empezamos a pensar de que o no somos salvos, o que no somos lo suficientemente buenos. ¿Me entiendes? Si tú estás oyendo el mensaje del Señor, eres digno para Dios. Eres digno para Dios. No importa lo que pienses tú de ti mismo o lo que otros piensen de ti mismo. ¿Entiendes? Dios te está llamando a creer en el Evangelio de su Hijo y te está llamando también a ser santo, a ser un hombre o una mujer distinta en un mundo lleno de corrupción. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 1, versículo 1. Aquí hay una parábola, Mateo 22, 1. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar, ¿cierto? Estamos hablando de llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Ya? Es una historia que sería un mensaje aparte, ¿cierto? Está hablando del pueblo de Israel, que fue invitado pero no quiso aceptar el llamado. Y el Señor dijo: bueno, ya que ellos no eran dignos, vamos a ir a buscar a otros que ni siquiera han pensado. Id por los caminos, y lo interesante, que mandó a sus siervos. Hermanos, cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando nosotros hablamos a nuestra familia, cuando hablamos a la gente que no cree, somos los siervos de Dios que están llamando gente a las bodas. Qué interesante eso, ¿ya? Ahora, dice que, no les voy a contar toda la historia, pero finalmente, porque muchos son llamados. Muchos son llamados. Y aquí uno va a decir: es que el Señor me escogió a mí porque yo soy distinto. No, hermano. Dice que las bodas se llenaron de buenos y malos. Habían malos, ¿cierto? Pero la gran diferencia es que una persona, sea buena o sea mala, de acuerdo a su concepto, la gran importancia es que respondió al llamado. Si tú respondes al llamado, eres escogido. Si tú rechazas el llamado, no eres escogido. Pero eres tú el que toma la decisión. ¿Entiendes? Dios simplemente te llama y tú decides si aceptas o no aceptas. ¿Ya? Ahora, tratar de ir rápido. Un evangelio para todos. Romanos capítulo 1, versículo 5 al 14. Romanos capítulo 1, versículo 5 al 14. Dice, problema de tener una mano. 5. Dice: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Ya? Es, en primer lugar, dos cosas que quisiera que entendiéramos. Primero, el Evangelio es para todos. El versículo 5 dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo está escribiendo a los romanos, y los romanos son las personas que tienen subyugado al pueblo de Israel. Son los que con toda libertad pueden matar a cualquiera, pueden despojar a cualquiera de sus bienes, pueden encarcelar a cualquiera, esclavizar a quien quieran, pueden hacer lo que quieran con ellos porque ellos los dominan militarmente. Sin embargo, el Evangelio también es para ellos. También es para ellos.
¿Hay alguna persona que usted odia en su corazón? ¿Hay alguna persona a la cual usted aborrece en su corazón, en su pensamiento? Usted dice, ¿sabe que esta persona no quiero ni encontrarme con él, ni hablar con él, ni saber nada de él, ojalá se muera? Bueno, no debería, ¿cierto? No debería tener pensamientos como eso, pero somos seres humanos, ¿cierto? Y a veces tenemos pensamientos tan extraños, ¿cierto? Pero el Evangelio también es para ellos. El Evangelio también es para ellos. Porque ¿sabes qué? Nosotros no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Entonces, servir a Dios significa que tenemos que despojarnos de los prejuicios que nosotros tenemos. A lo mejor sería interesante pensar en eso. ¿Cuál es la persona que menos quisiera yo en mi vida? ¿Cuál sería la persona más lejana dentro de mi idea? Ojalá que... ¿Qué tal si comienzas a pensar que esa persona debiera recibir el Evangelio? ¿Qué tal? Si comienzas por ahí, ¿ya? En lugar de exaltar las diferencias, debiéramos enfocarnos en las cosas que tenemos en común. ¿Cierto? En las cosas que tenemos cosas en común con los demás gente del mundo. ¿Sí? Ahora, una ilustración bastante tonta puede parecer, pero si usted estuviera perdido en el desierto, totalmente perdido, sin agua, sin posibilidad de rescate, y de repente hacia lo lejos ve otro ser humano, ¿qué sentiría? Alegría, yo creo, ¿cierto? Me salvé, ¿cierto? Él me va a ayudar. ¿Estaría usted pensando que esa persona es buena o mala? Hay algo que tenemos en común, somos seres humanos. Compartimos una misma naturaleza, ¿cierto? Y a lo mejor esa persona, en lugar yo de juzgarla, en lugar yo de estar examinándola si merece o no merece, nosotros simplemente debemos considerar que es exactamente igual que yo. Tenemos que erradicar entonces todos nuestros prejuicios. Pero así como hay cosas que tenemos que entender, por ejemplo, que el Evangelio es para todos, también hay cosas que tenemos que hacer. El versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sabe? Hay algo que usted puede hacer por cualquier persona dura de corazón, no sé, lo que sea. La persona que usted está lejos de Dios, lo que sea, usted puede orar por ella. Puede orar por ella. Nosotros, hermano Robinson decía, nosotros hemos orado tanto por Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? Estefan, ¿cierto? Jesús Estefan. Hemos orado tanto por él. Y la verdad es que eso, o sea, por lo menos yo le digo, en mi familia, con mi esposa, a veces nos apartamos los dos y estamos orando, continuamente orando por Jesús. Nos acordamos de Él en todo, cada almuerzo, cada once, cada vez que tenemos que dar gracias al Señor, nos acordamos y estamos orando por esta situación, ¿cierto? Estamos orando por Él, porque es una necesidad. Pero lo mismo podemos hacer, ¿cierto?, por otras personas. Nosotros no tenemos el poder de sanar, pero Dios sí. Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Entonces nosotros podemos clamar a Él y Él puede cambiar a cualquier persona, por difícil o imposible que parezca, ¿cierto? Entonces podemos, en primer lugar, orar por otros, ¿ya? Pero también orar porque Dios destruya dentro de nuestro corazón los prejuicios. Destruya dentro de nuestra mente todo prejuicio que nos impide acercarnos a las personas. También podemos ser, versículo 11 al 14 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Muchas veces escuchamos a hermano José Ignacio que nos dice la importancia de estar aquí en el templo, cuando también es fácil ver la transmisión, ¿cierto? Podemos ver la transmisión, vemos el mensaje, escuchamos la música, pero la diferencia es que cuando estamos juntos, que cuando pasamos tiempo juntos, comunicamos algo a otra persona.
¿Le gustan los días de retiro? ¿A todo el mundo le gusta el campamento? A todo el mundo le gusta el campamento, ¿cierto? Hoy dice, lo ha pasado tan bien. ¿Qué ha hecho? Pasar tiempo con los hermanos. Y al pasar tiempo con los hermanos, algo se transfiere de él a ti y de ti a esa persona. ¿Cierto? Entonces, dice, bueno, no vamos a leer el pasaje, pero lo que quiero decir que una de las cosas que podemos hacer, primero orar, segundo ser amables. Pablo está diciendo, quiero verlos. No los conozco, pero quiero verlos. Quiero estar con ustedes. Eso es amabilidad. Y sabe, hermano, uno puede cambiar a la gente con amabilidad. Personas odiosas, personas que a lo mejor te aborrecen, en tu trabajo a lo mejor hay una persona insoportable, en el colegio, con amabilidad las personas se pueden transformar. Las palabras de Pablo no son de superioridad, son de amistad. Jesús dijo que usáramos las riquezas injustas para ser amigos. ¿Usted tiene riquezas injustas? Yo sí. Todo lo que yo tengo proviene de Dios. Mi familia proviene de Dios. Si fuera por mí, la habría perdido hace un montón de años. Pero es por la gracia de Dios tengo mi familia. Por la gracia de Dios tengo un lugar donde vivir. Por la gracia de Dios tengo alimento en la mesa. Por la gracia de Dios tengo salud. Por la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que yo tengo es injusto, no lo merezco. Entonces yo debo usar lo que yo tengo para alcanzar a otros, para ayudar a otros, para aconsejar, acompañar, todo lo que se necesite hacer. En último lugar, versículo 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para Pablo, Roma no está a la vuelta de la esquina. Para Pablo no es ir a la estación de buses o tomar un crucero y llegar a Roma, ¿cierto? Sino que va a ser un viaje difícil, largo y peligroso. Pero él está dispuesto a hacerlo. Y sabes, nosotros podemos orar, podemos ser amables, pero también necesitamos ir a las personas. Ir a las personas. No podemos quedarnos esperándolas. Tenemos que ir a las personas. Así que, ya. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir estudiando, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Y lo que viene después es este versículo tan poderoso que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, eso es lo que vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy muchísimas gracias porque tú no nos llamaste, Señor, a ser entretenidos, Señor. Tú no nos llamaste, Señor, a ser brillantes, simplemente nos llamaste a proclamar tu palabra y te ruego, Dios eterno, que podamos hacerlo fielmente y que todo lo que hablemos, Señor, siempre sea conforme a las Escrituras. Señor, te doy gracias, Padre mío, por todos y cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que hoy día están reunidos acá. Te ruego, Dios, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú aclares sus mentes y que todo lo que hemos estudiado el día de hoy pueda convertirse en una convicción personal en su vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno a encontrar el camino mejor para servirte, para honrarte en nuestra vida personal, Señor, en las cosas que hacemos, que pensamos, que planificamos, en todo lo que deseamos, Señor, que tú seas el centro, que tú seas el fundamento, Señor, de nuestra vida, que nuestra vida no esté fundada, Señor, en nuestra profesión, no esté fundada, Señor, en las cosas que tenemos, sino que esté fundada en la fe en Dios,
en tu palabra. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das compartido este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.